Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video que les traemos el día de hoy es un video basado en un artículo que escribió el doctor Manuel Cuevas para la página católica Marchando Religión. Se titula La Inquisición, desmontando mitos. Este artículo es muy importante porque este es uno de los temas con el que critican y señalan más a la Iglesia Católica. Por eso es importante que estemos informados y sepamos la realidad sobre esto. Seguro que han escuchado muchas historias sobre la Inquisición o quizás hayan visto películas que, lejos de contar la realidad, nos plasman situaciones que no se dieron, pero que nos las cuentan por ciertas. En este artículo desmontamos los mitos. Hay temas recurrentes cuando se quiere atacar y criticar a la Iglesia Católica. Uno de ellos es sobre el tema de la Inquisición, que para muchos representa lo más negro y terrible que ha hecho la Iglesia, tomándolo como sinónimo de represión, oscurantismo, intolerancia, etc., cuando es todo fruto de la leyenda negra sin sustento que ha sido creída por muchos, incluso gente que se dice católica, tienen ideas confusas y equivocadas al respecto, en la cual la ignorancia y el desconocimiento juegan un papel clave en ello. Y el escritor continúa diciéndonos: acabo de ir con una de mis hijas a visitar museos, pues les dejaron en la escuela donde estudian visitar y hacer un proyecto. Fuimos al Museo de la Tortura de la Ciudad de México. Ya lo conocían bien, pero tuve que explicarle a mi hija sobre muchas de las cosas que estaban ahí, pues hacen ver como el villano a la Iglesia Católica y su brazo ejecutor, la Inquisición, como los culpables de genocidio y mil cosas más. Es difícil para muchos saber diferenciar entre la realidad y lo que es solo ficción. Todo el museo es un fotomontaje para vender la idea que la Inquisición fue terrible y no les importa poner instrumentos como la guillotina, la dama de hierro u otros que no fueron realmente usados por la Inquisición. Incluso en las explicaciones muestran sus orígenes, épocas y países, muchos de ellos protestantes posteriores a la Reforma del siglo XVI. Así pues, son deshonestos intelectualmente, pues dicen verdades a medias que la inmensa mayoría cree porque no ha leído o estudiado al respecto. Por eso es que la mayoría de las personas creen las mentiras sobre la Inquisición. No se preocupan por investigar la veracidad de lo que dicen. Debemos entender que es bastante amplio y documentado todo lo que respecta al Santo Oficio, como se conoce también a la Inquisición, para que ignoremos fuentes fidedignas y comprobables de investigadores, historiadores y escritores que ni siquiera son creyentes y no pueden ser acusados de parcialidad, como si el hecho de ser creyente pudiera descalificar el conocimiento y la verdad. Mi hija me decía: papá, pero si está en un museo debe ser cierto. Bueno, con los mismos libros y folletos que venden en ese museo, les demostraré que no era así. Además, que en la casa tengo bastante información sobre este tema. Por eso quiero invitarlos a que sin prejuicios conozcamos más a fondo lo que fue la Inquisición y no nos dejemos llevar por ideas que los verdaderos expertos sobre este tema han demostrado que hay mucho de mentira en lo que generalmente se dice de la Inquisición. Bueno, algunos puntos que debemos saber para que no nos sorprendan. ¿Qué es la Inquisición?
La Inquisición fue un tribunal de la Iglesia Católica encargado de velar por la ortodoxia y conservación de la fe ante herejías o cosas contrarias a la fe y moral católica que compartían tanto los reinos cristianos como la propia Iglesia. La Inquisición se creó para mantener la unidad y la ortodoxia de la fe católica, esto es, apegarse a la verdad revelada por Dios a su Iglesia, que era custodia y protectora, para así mantener una identidad cultural y geopolítica como parte de un país, imperio o nación. En otros ámbitos también existieron acciones o tribunales que actuaron similar a la Inquisición, como en los países protestantes y musulmanes, de los que curiosamente poco o nada se habla. La palabra Inquisición proviene del latín inquisitio, que significa búsqueda, investigación. Históricamente fue un tribunal legal de la Iglesia Católica que surgió en la Edad Media, el cual era administrado en cooperación con la autoridad civil, con el fin de investigar y sentenciar a personas que profesaban o eran acusadas de alguna o algunas herejías. ¿Qué período abarca la Inquisición? La Inquisición tiene varios períodos, algunos de ellos no consecutivos. Aparece inicialmente en el siglo XIII, como respuesta a las herejías cátaras y albigenses, por lo que en el 1231 el Papa Gregorio IX decretó la bula Excommunicamus, aceptando las leyes imperiales de Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, según las cuales a los herejes se les condenaba a morir en la hoguera. La bula contenía estas leyes y además ratificaba la excomunión, así como cárcel perpetua a aquellos herejes que no podían, por sus graves pecados, recibir penitencia alguna. El Papa Sixto IV decreta una bula en 1478 que autoriza el establecimiento en España de la Inquisición, pero concediendo plenos derechos a los reyes católicos Isabel y Fernando para designar o destituir a los inquisidores, así como la total capacidad de ésta para controlar a la Inquisición. Anteriormente esas facultades eran exclusivas del Papa. La historia de estos tribunales se extiende durante un periodo de aproximadamente 600 años, expirando en la España de los principios del siglo XIX. En los 350 años de la Inquisición española, de la cual se han preservado meticulosamente todos los documentos, el total de sentenciados a muerte es aproximadamente unos 4.000. En la Inquisición de la Nueva España, México, en ese periodo de tiempo se tiene solamente el dato de 43 personas ejecutadas en autos de fe, no los millones que dicen las leyendas negras. ¿Cuántas inquisiciones hubo? ¿Todas son las mismas? Existen diversas inquisiciones de acuerdo al tiempo y a quienes devengaban el poder sobre el tribunal, ya fuera el Papa, obispos o reyes que tomaban las decisiones de la Inquisición de acuerdo a su conveniencia. Inquisición medieval o episcopal, Papa Lucio III, bula ad abolendam, 1184 después de Cristo, controlada por los obispos. Inquisición pontificia, 1231, Papa Gregorio IX, bula Excommunicamus,
bajo la autoridad del Papa, pero delegada en las órdenes religiosas, como las de los dominicos u orden de predicadores. Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, en 1542, para combatir herejía y el protestantismo, creada por el Papa Paulo III. Inquisición española, 1478, reyes católicos Isabel y Fernando, los verdaderos promotores de este tribunal, y el Papa Sixto IV, bula Exigit Sincerae Devotionis, principalmente perseguir herejías y a judaizantes. La Inquisición española es la más usada en las leyendas negras y de peor reputación, cuando actuó generalmente bajo la cédula real y no papal. Fray Tomás de Torquemada ha pasado a la historia como el inquisidor general más temible, pero solamente se ve lo negativo y no que fungió bajo las órdenes de los reyes católicos con el fin de mantener la unidad religiosa y civil en la España recién recuperada de la invasión musulmana, y que no permitiría que otras religiones o personas como los judíos o musulmanes interfirieran en hacer un Estado fuerte, poderoso y católico. ¿De dónde proviene la leyenda negra sobre la Inquisición? A mediados del siglo XVI, coincidiendo con la persecución de los protestantes, empieza a aparecer en las plumas de varios intelectuales europeos protestantes una imagen de la Inquisición que exagera sus rasgos negativos con fines propagandísticos. Uno de los primeros en escribir acerca del tema es el inglés John Foxe, quien dedica un capítulo entero de su libro The Book of the Martyrs a la Inquisición española. Otra de las fuentes de la leyenda negra de la Inquisición fue Sanctae Inquisitionis Hispania Artes, firmada con el seudónimo de Reginaldus Gonsalvus Montanus, que fue probablemente escrita por dos protestantes españoles exiliados, Casidoro de Reina y Antonio del Corro. Este libro tuvo un éxito grande y fue traducido al inglés, francés, holandés, alemán y húngaro, contribuyendo a cimentar la imagen negativa que en Europa se tenía de la Inquisición. Holandeses e ingleses, rivales políticos de España, fomentaron también esta leyenda negra. ¿Les suena el nombre de Casidoro de Reina? Fue el autor de la Biblia del Oso, traducida al castellano y abiertamente protestante. Entretanto, la Inquisición católica realizó en Sevilla, en abril del 1562, un acto de fe, en el que fue quemada una imagen de Casidoro de Reina. Sus obras fueron incluidas en el llamado Índice de los Libros Prohibidos, Index Librorum Prohibitorum, y fue declarado heresiarca, jefe de herejes, y el libro en contra de la Inquisición bien pudo ser una revancha por ser perseguido para procesarlo, aunque por los mismos motivos huyó de la Inquisición protestante de Calvino, quien quemó a Miguel Servet en la hoguera. Otras fuentes de la leyenda negra de la Inquisición proceden de Italia,
los intentos de Fernando el Católico de exportar la Inquisición española a Nápoles desencadenaron varias revueltas y todavía en fechas tan tardías como el 1547 y 1564, hubo levantamientos anti-españoles cuando se creyó que se iba a establecer la Inquisición. En Sicilia, donde sí llegó a establecerse, hubo también revueltas contra la actividad del Santo Oficio. En 1511 y 1516. Son numerosos los autores italianos que en el siglo XVI se refieren con horror a las prácticas inquisitoriales. Así pues, el origen de esta leyenda negra inicia en los protestantes y gobiernos antagónicos a la Iglesia del siglo XVI y posteriormente usada esa misma táctica por los francomasones de la Revolución Francesa o los comunistas ateos, las sectas norteamericanas del siglo XVIII y por todos los enemigos de la Iglesia que aprovechan para llevar agua a su molino, desprestigiando a un tribunal del que muchos no tienen realmente idea de lo que hizo en tanto tiempo, pero que por supuesto no es ni cerca lo que declaran sus supuestas atrocidades. ¿Cuál era el lema de la Inquisición? Exsurge Domini est judicam causam tuam, que en latín significa álzate, oh Dios, a defender tu causa. Salmo 73, 22, 74, 22. Esta frase rodeaba el escudo de la Inquisición, que tenía una cruz al centro y una espada al lado, simboliza el trato a los herejes. También una rama de olivo que simboliza la reconciliación con los arrepentidos. ¿Cómo eran los procesos de la Inquisición? Un proceso estaba establecido por todos los tribunales existentes del Santo Oficio, los cuales tenían normas muy estrictas respecto a cómo llevar el juicio de los inculpados y evitar juzgar y condenar a un inocente. El tribunal se disponía de métodos y técnicas que tenían como fin la búsqueda del delito que atentaba contra la fe cristiana. Algunos de los procesos que se conocen los pongo aquí. Edicto de gracia. Consistía que en 30 a 40 días se podían efectuar confesiones voluntarias si los individuos se confesaban culpables de algún pecado o herejía. Esta libre confesión los absolvía y debían solamente cumplir penitencias indulgentes. Edictos de fe. Estos eran leídos generalmente cada 3 años y buscaban reafirmar la fe en los individuos, así como provocar denuncias sobre aquellos que observaran un comportamiento ajeno al cristianismo. La denuncia era la base del proceso inquisitorial. La denuncia no podía ser anónima y se necesitaba varias y fidedignas acusaciones antes de que el tribunal iniciara proceso en contra de un individuo. Los inquisidores buscaban en el denunciante cualquier indicio de odio o venganza hacia el acusado. Después de la denuncia se recopilaban pruebas, se reunían evidencias adicionales y se hacía una construcción del caso. Al denunciante se le hacía comparecer ante el tribunal
y se le preguntaba varias veces si había testigos que sustentaran su acusación. Si la respuesta era afirmativa, se citaba a dichos testigos. Contrario a lo que comúnmente se cree, el Tribunal del Santo Oficio no hacía preso a nadie hasta tener pruebas suficientes para hacerlo. Las audiencias e instrucción. Las audiencias tenían lugar dentro de los 8 días siguientes después de la detención. Al detenido se le interrogaba sobre su vida doméstica y laboral y se le invitaba a que contestara siempre con la verdad, so pena de ser torturado si no lo hacía. Se le preguntaba sobre su genealogía para saber si descendía de cristianos viejos o si había estado en algún país no católico. Era también sometido a un examen doctrinal donde se le hacían recitar algunas de las principales oraciones católicas como el Padre Nuestro o el Ave María. Si el acusado lo desconocía, aumentaba la sospecha de su culpabilidad. Al detenido se le hacían además varias preguntas sobre cuestiones tales como si tenía alguna idea de por qué había sido llevado al tribunal de la Inquisición, o sobre si alguien motivado por el odio o la envidia le hubiera denunciado. Cabe mencionar que todo este proceso se llevaba a cabo con el más riguroso secreto y estaba debidamente documentado. El acusado podía defenderse si poseía bienes, con ello sufragaba los gastos de un abogado defensor, si no el tribunal le asignaba uno y además costeaba los gastos de la defensa. Sentencia. Cuando el acusado confesaba, se ponía fin a la tortura y se procedía a dictar la sentencia. Reunido el tribunal y asistido por los consultores, se procedía a dictar sentencia. Los consultores, al ser llamados a opinar y auxiliar en las sentencias, respetaban el puente entre las autoridades eclesiásticas y las civiles. De esta manera, la Iglesia no condenaba a nadie. Hacerlo iba contra las Sagradas Escrituras. Quienes castigaban eran los hombres que representaban al poder civil. Si el acusado confesaba en la etapa temprana del proceso, se le hallaba culpable de una herejía menor, o si era la primera vez que comparecía contra la Inquisición, era castigado solo con penitencia. La reconciliación fue la más común de las sentencias impuestas por el tribunal. La penitencia comúnmente iba acompañada de castigos espirituales o económicos menores. El San Benito, también conocido como saco bendito, era un hábito especial que debía portar el acusado. Dicho ropaje podía ser para penitente y para impenitente. Los primeros señalizaban al individuo que había escapado de la pena máxima, la hoguera. Este hábito se portaba por un tiempo previamente fijado. Era amarillo y tenía una cruz aspada de San Andrés, de color roja, bordada por la espalda y el pecho. Esta penitencia fue una especie de vergüenza pública. Los San Benitos del segundo tipo, para impenitentes, estaban reservados para los herejes reincidentes. Estos trajes llevaban dibujos estampados con el rostro del hereje, que era conducido por demonios a las llamas del infierno. Ambos tipos de trajes eran vestidos por los herejes de los denominados autos de fe. Relajación al brazo secular.
constituyó el castigo más grave y estaba destinado a los herejes recalcitrantes o reincidentes. Como la autoridad eclesiástica no podía aplicar el castigo, se entregaba o relajaba al acusado a la autoridad civil para que ésta ejecutara la sentencia, la muerte en la hoguera. Autos de fe. El auto de fe era la demostración del poder eclesiástico y civil que tenía la finalidad de aleccionar y aterrorizar al pueblo, castigar a los culpables de delitos contra la fe y contra el rey. Se buscaba salvar el alma del acusado a toda costa. Se le instaba a que se arrepintiera de su herejía y muriera en fe de Dios. Si esto sucedía y el sentenciado besaba el crucifijo, el inquisidor salvaba su alma y se le daba la oportunidad de morir previamente asfixiado por el garrote. Después su cuerpo era entregado a las llamas. Al contrario, aquellos herejes que se obstinaban y no abrazaban la fe católica en los últimos momentos de vida no alcanzaban la gracia del garrote y se les quemaba vivos. La Inquisición en España. Algunos investigadores como Henry Kamen calculan entre 1540 y 1700, 44.674 juicios. Los acusados condenados a muerte fueron del 1,8% y de ellos el 1,7% fueron condenados en contumacia, es decir, no pudieron ser ajusticiados por estar en paradero desconocido y en su lugar se quemaba o ahorcaba a muñecos o esfinges. Gustav Henningsen y Jaime Contreras, según los cálculos de estos autores, de 49.092 juicios, solo un 1,9% de los procesados fueron quemados en la hoguera. Así que estamos hablando de unas 490 personas aproximadamente en Europa de 1560 hasta 1700. ¿Qué tipo de torturas se emplearon en los procesos de la Inquisición? En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó en la bula Ad Extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a abjurar, herejes relapsos, eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. La tortura era empleada solo como último recurso y fue aplicada en muy pocos casos. Al acusado previamente se le incitaba a dar una libre confesión que evitara el sufrimiento físico de la tortura. Si esta confesión era obtenida a través del uso de la tortura, jamás era aceptada como válida, puesto que había sido producto de la coacción. La sesión de tortura podía durar solamente 1 hora y debía ser utilizada en una sola ocasión. Y contrario a la idea general, se usaban solo algunos métodos, como el tormento del cordel, la tortura del agua y el potro. Las actas señalan que la Inquisición torturó solamente en el 10% de los casos. La Inquisición es el único tribunal que documentaba ampliamente cada uno de sus casos. ¿Cuáles órdenes religiosas tuvieron que ver con la Inquisición? La Orden de los Predicadores o Dominicos, Dominicanis, los perros del Señor. Principalmente también la Orden de los Franciscanos fueron las más empleadas para dirigir los tribunales del Santo Oficio, tanto en Europa como en América.
¿Quiénes conformaban la Inquisición? Respecto a la organización del tribunal, en la cima de la jerarquía se encontraba el inquisidor, el fiscal y el notario del secreto. Todo proceso se documentaba ampliamente. Estos fueron apoyados por auxiliares que podían ser laicos o eclesiásticos. Los comisarios fueron funcionarios que apoyaban al tribunal. Se encontraban diseminados en toda la provincia realizando visitas y estaban facultados para recibir denuncias, así como dar lectura a los edictos de fe. Los calificadores eran teólogos que apoyaban a los inquisidores durante los procesos para que éstos dictaran sentencia. Los consultores también apoyaban con su opinión durante los procesos y sobre todo cuando se dictaba la sentencia. A diferencia de los calificadores, expertos en teología, los consultores pertenecieron a la esfera pública del virreinato, oidores, alcaldes, corregidores, etc. El corpus policíaco estuvo constituido por un alguacil mayor, alcaldes de la cárcel secreta donde se recluía a quienes todavía no recibían sentencia, alcaldes de la cárcel perpetua, lugar en que se confinaban a los condenados, y los familiares, especie de policías. Para cuestiones administrativas se contó con un receptor, contadores, notarios y procuradores del Real Fisco. El tribunal igualmente contó con médicos, boticarios, barberos, proveedores e intérpretes y en algunas ocasiones llegó a contar con visitadores de librerías para buscar libros prohibidos, sospechosos o contrarios a la fe católica. El fiscal, una vez que las denuncias habían sido procesadas, solicitaba la detención del acusado y se le embargaban o confiscaban sus bienes para que con estos el detenido sufragara los gastos del proceso. Mitos más comunes respecto de la Inquisición. Mito número 1. La Inquisición provocó el genocidio indígena en el continente americano. Realidad. Esto es falso. El rey Felipe II, por cédula real, estableció el Tribunal del Santo Oficio en México en 1569. En otra cédula real de 1570, estableció la jurisdicción del Virreinato de la Nueva España, con territorios de Guatemala, El Salvador y Filipinas. En el decreto de 1570, se sustrajo de la jurisdicción inquisitorial a los indígenas. ¿Qué significa esto? Que la Inquisición no detuvo, procesó, torturó y llevó a ningún indígena a un auto de fe y murió en los mismos. 0 indígenas muertos desde 1570 hasta que desapareció la Inquisición. Los indígenas quedaron bajo la autoridad de los obispos. De hecho, uno de los pocos casos en que se juzgó a un indígena fue por Fray Juan de Zumárraga, 1536-1543, el indígena nieto de Netzahualcoyotl, Don Carlos, entre comillas, cacique de Texcoco, fue acusado por idolatría y sacrificios humanos. Dada la naturaleza de los delitos imputados, fue condenado a muerte en hoguera, pues a la mentalidad española era un reto para la autoridad de la corona y de la iglesia, y eran crímenes abominables para la fe cristiana. Pero de ahí en fuera, no hay datos de que se hayan matado a millones de indígenas, como es el mito y los ataques que se le hacen a la Inquisición. Mito número 2.
los protestantes también tuvieron Inquisición. Realidad. Algunas personas tratan de equiparar las persecuciones protestantes contra los católicos y otras personas con la Inquisición, pero esto no es así. Los protestantes ciertamente tuvieron en sus raíces y zonas de influencias tribunales que perseguían y torturaban a quienes consideraban enemigos de su fe. Estaban supeditados a los líderes heresiarcas que decidían contra quiénes y cómo actuar, como Calvino en Ginebra, Suiza, Lutero en Alemania, Enrique VIII en Inglaterra, por mencionar algunos. Los países protestantes no diferenciaban, acorde a las ideas de la época, entre poder civil y real, y el blanco de sus persecuciones fueron los católicos que no quisieron convertirse y renegar de su fe. Mito 3. La Inquisición es responsable de la muerte de millones de mujeres por la cacería de brujas en Europa. Realidad. La cacería de brujas fueron principalmente en países protestantes donde murieron miles de mujeres, a diferencia de los países católicos. Entiéndase España y América y otros países católicos de Europa, donde fue un delito rara vez juzgado y condenado. Las famosas cacerías de brujas en Europa se llevaron a cabo por esos tribunales protestantes, donde ciertamente expertos como Henry Kamen señalan que fueron mucho más cruentos que la propia Inquisición española. La Inquisición era el arma de represión de la Iglesia y los papas. Realidad. La Inquisición fue usada para preservar la unidad de fe y, en este caso, de identidad nacional que buscaban los reyes desde su creación en España. Tanto con el poder eclesiástico como el civil tenían objetivos comunes y trabajaban para preservarlos. Pero creer que era represión es juzgar con criterios actuales sucesos del pasado y desconocer todas las oportunidades que tenían los condenados para retractarse, pedir perdón y liberarse del tribunal del Santo Oficio. Era tan simple como que los presos del poder civil pedían ser juzgados por la Inquisición, que tenía un trato más humano con los presos. No puede negarse que hubo excesos, pero los investigadores e historiadores coinciden en que no fue tan terrible como creen muchos por la leyenda negra. Mito 5. Galileo Galilei fue sentenciado, torturado y muerto en la hoguera por defender la ciencia. Realidad. Galileo sí fue juzgado por la Inquisición y condenado a prisión domiciliaria y a retractarse de algunos de sus escritos que fueron considerados heréticos, no porque fueran científicos, sino porque no demostró fehacientemente sus hipótesis y contradecía algunas cuestiones de fe. Esto tuvo como consecuencia su condena, pero en su domicilio, y siempre conservó las prebendas económicas y mecenazgos de la Iglesia toda su vida. Galileo murió de muerte natural a los 78 años. En 1633 tuvo lugar en Roma el famoso proceso contra Galileo. No fue condenado a muerte, ni nadie lo pretendió. Nadie le torturó, ni le pegó, ni le puso un dedo encima. No hubo ninguna clase de malos tratos físicos. Fue condenado a prisión que, teniendo en cuenta sus buenas disposiciones, fue inmediatamente conmutada por arresto domiciliario. Desde el proceso hasta que murió, vivió en su casa, siguió trabajando con intensidad y publicó su obra más importante en esa época,
3 de los 10 altos dignatarios del tribunal se negaron a firmar la sentencia. Desde luego, el proceso no debió producirse y fue lamentable, pero los trabajos de Galileo siguieron adelante, como dice el experto profesor Mariano Artigas. Es increíble que la inmensa mayoría de las personas creen que Galileo fue juzgado y condenado a morir en la hoguera, lo cual no es cierto. Mito 6. Si el Papa Juan Pablo II pidió perdón por lo que hizo la Iglesia Católica, entonces son culpables de las millones de muertes provocadas por la Inquisición. Realidad. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los excesos y abusos que hubieran cometido los católicos durante toda la historia y, por supuesto, incluye a la Inquisición, el 12 de marzo del 2000. Con motivo de la celebración litúrgica que caracterizó la Jornada del Perdón, se pidió perdón por los errores cometidos en el servicio a la verdad recurriendo a métodos no evangélicos. En palabras del mismo Papa, es justo que la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos, recordando todas las circunstancias en las que a lo largo de la historia se ha alejado del Espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y escándalo. Número 33. Ante la opinión pública, la imagen de la Inquisición representa de alguna forma el símbolo de ese antitestimonio y escándalo. ¿En qué medida esta imagen es fiel a la realidad? Antes de pedir perdón, es necesario conocer exactamente los hechos y reconocer las carencias ante las exigencias evangélicas en los casos en que sea así. Este es el motivo por el que el comité pidió la consulta de historiadores, cuya competencia científica es universalmente reconocida. Solamente la Iglesia Católica ha pedido perdón. Nadie, ninguna otra o país ha pedido perdón por sus crímenes contra católicos. Hay una doble moral en juzgar siempre a la Iglesia Católica y reiteradamente atacarla con este tema. Pero es clásico que se sacan de contexto aún las declaraciones del Papa Juan Pablo II solo para hacer parecer a la Iglesia como el malo de la película. Mito 7. La Inquisición perseguía a los judíos, musulmanes y no creyentes y los obligaba a hacerse católicos. Realidad. La Inquisición solamente juzgaba, perseguía y condenaba a las personas de fe católica que fueran herejes, apóstatas o cismáticos. Muchos musulmanes y judíos seguían practicando su religión. Se dio el caso que judíos y musulmanes se convertían falsamente al catolicismo para poder seguir viviendo en el Imperio Español y no ser expulsados por las ordenanzas de la corona española. Por eso, al conocerse de personas que seguían en su error, renegando privadamente de la fe católica, principalmente judaizantes, o persistían en su antigua fe, se consideraba como muy grave, ya que mentían y atentaban contra el poder real y el de la Iglesia. Pero no se obligaba a nadie a convertirse en católico, a diferencia de lo que sí hacían los musulmanes, por ejemplo. Mito 8. La Inquisición fue el brazo ejecutor de la Iglesia Católica para asesinar, torturar, reprimir y sosyugar a millones de personas. Realidad. Leer, investigar fuentes fidedignas y comprobables desmiente este mito. Digámoslo simple, eso es falso. Mito 9. Los detenidos por la Inquisición eran injustamente tratados y sentenciados. Realidad. Al Tribunal del Santo Oficio
debemos de entenderlo como el antecedente de las modernas instituciones de justicia que buscan no solo incidir en los cuerpos de los individuos, sino también en sus almas. Esta institución buscaba la plena observancia de la religiosidad, así como el correcto desenvolvimiento de cuestiones políticas y económicas, aspectos que se antepusieron en ocasiones a lo estrictamente religioso. Siendo objetivos, la Inquisición no fue aquella terrible y cruel maquinaria de dolor y muerte que se nos presenta. Las cifras así lo demuestran en un periodo que va de 1571 a 1700. De un 100% de penas impuestas, solo el 1% corresponde a la relajación. Cifras tomadas de Solange, Alberro, Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700. En muchas ocasiones, los presos por el poder civil pedían ser juzgados por la Inquisición, por ser más benignos sus juicios y menos terribles sus instalaciones que la de los juzgados civiles. Conclusión. Este es un tema complejo y polémico y bastante amplio, con muchísima información disponible para quien esté interesado realmente. No trato de defender los excesos o cosas malas que hayan existido y que la Inquisición hiciera durante su existencia. Sin embargo, si les interesa realmente la verdad, lo menos que pueden hacer es leer e investigar qué tan cierto es lo que se dice sobre la Inquisición. No me crean a mí, sino a los investigadores y expertos que lo dicen. Si lo hacen, seguramente se llevarán una gran sorpresa. Aquí concluye el artículo del Dr. Manuel Cuevas. Le damos las gracias por tan excelente e informativo artículo. Y también les decimos que pueden leerlo en la página Marchando Religión. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.